A continuación se expone la comunicación presentada en el primer Congreso Internacional de Innovación Tecnológica Educativa en Educación Infantil. Esta comunicación ha sido presentada por Carmen Gallego Domínguez, de la Universidad de Sevilla, y Paula Marcelo Martínez, de la Universidad de Sevilla también, denominada Hábitos de estudiantes universitarios de educación infantil en el uso de videojuegos. La comunicación se estructura de la siguiente manera. En principio, se presenta el marco teórico, que lo componen la introducción al concepto y las ventajas de los videojuegos ante el aprendizaje. En segundo lugar, se presenta la descripción de la investigación, donde la componen los objetivos, el método de investigación, los resultados y las conclusiones halladas. Por último, se encuentran las referencias bibliográficas. En cuanto al marco teórico de referencia sobre esta comunicación, podemos decir que los videojuegos actualmente son una de las mayores herramientas de ocio y entretenimiento para aquellos niños y jóvenes que nacieron en la era de la información y la comunicación. Estos jóvenes y niños reciben el nombre común de nativos digitales, que lo acuñó por primera vez Mark Prensky en 2011. Estos chicos, nacidos en la generación digital, conciben estas herramientas de comunicación como instrumentos de fácil acceso y uso con los que se divierten, comunican e incluso establecen sus propias redes sociales. Los videojuegos siempre han sido acusados de crear adicción y actitudes negativas en sus usuarios. Sin embargo, se ha demostrado que son eficaces instrumentos en procesos de enseñanza-aprendizaje, ya no solo por el atractivo que despiertan entre sus usuarios, aquellos nativos digitales que dijimos anteriormente, sino por las múltiples habilidades y capacidades cognitivas, sociales, psicomotrices y otras más que pueden fomentar. Nos preguntamos por qué los videojuegos son eficaces instrumentos para el aprendizaje. Existe hoy en día la necesidad de lograr nuevas habilidades y competencias que seguramente serán exigidas en un contexto laboral que se nos presenta en continuo cambio. Habilidades como la creatividad, la innovación, la resolución de problemas son algunas de las habilidades necesarias dentro de 15 años y no en la actualidad. ¿Quién debe de fomentar esas habilidades? La escuela debe de ser uno de los agentes que ayude a que esos niños y jóvenes desarrollen estas competencias. Los videojuegos son una de las herramientas que podrían incorporarse en ambientes formativos donde nos permitirá crear ambientes de discusión, reflexión y análisis a través de los distintos grupos cooperativos. Como señalaron Gros y Bernat, los videojuegos no tienen por qué responder a contenidos curriculares concretos, sino que pueden ser utilizados para trabajar competencias digitales y sirven de base para múltiples actividades. Los videojuegos son herramientas que pueden ser utilizadas de manera transversal en todas las asignaturas, siendo distinta la metodología que se aplicaría con estas herramientas que la que se inculca actualmente en las escuelas. Muchos son los autores que han señalado aquellos beneficios que implica el uso de los videojuegos en educación. Algunos de ellos son los siguientes. En primer lugar, son una de las herramientas que proporcionan motivación y favorecen el rendimiento del alumnado, como hemos dicho antes, al ser herramientas que tienen una capacidad innata para atraer a los usuarios, sobre todo los jóvenes nativos digitales. En segundo lugar, son herramientas que potencian la socialización y cooperación, ya que si son bien utilizados, estos fomentarán actitudes de colaboración, pues normalmente en los videojuegos se requiere la participación de más de un jugador, por lo tanto estaremos fomentando habilidades cooperativas. En tercer lugar, estos instrumentos promueven la adquisición de habilidades para la resolución de problemas y toma de decisiones. Son instrumentos que fomentan la autonomía personal. Ya no solo podemos trabajar en grupo, sino que también existe la posibilidad de que ese juego se
juegue de manera autónoma y personal. Estimulan la capacidad cognitiva. Son herramientas que proporcionan feedback inmediatos y mejorar las habilidades psicomotrices. Estos son algunos de los beneficios o habilidades que los videojuegos pueden fomentar ante el aprendizaje. A continuación describiremos la investigación que se ha llevado a cabo para demostrar que los videojuegos son una potente herramienta en educación. Los objetivos que nos planteamos al llevar a cabo esta investigación son los siguientes. En primer lugar, el primero de los objetivos fue averiguar la frecuencia de utilización de estos videojuegos en estudiantes, sobre todo del grado de educación infantil. En segundo lugar, nosotros nos planteamos el objetivo de conocer aquellos lugares habituales donde los usuarios juegan a videojuegos. También nos planteamos la necesidad de analizar aquellos géneros de videojuegos más utilizados por estos universitarios. Y por último, y no menos importante, que quisimos evaluar la frecuencia de tiempo que invierten los sujetos encuestados en jugar a videojuegos. Esta investigación se enmarca dentro de un cuestionario que fue elaborado sobre opiniones y actitudes ante los videojuegos, que estuvo conformado por 23 ítems y fue aplicado a una muestra de 107 sujetos, donde un 44% pertenecía al grado en educación infantil. Los datos obtenidos de esta investigación fueron analizados a través del software SPSS. Los resultados hallados tras la aplicación de este cuestionario fueron los siguientes. En primer lugar, analizamos la frecuencia de juego y obtuvimos que los rangos divididos entre nunca, casi nunca, bastante y muy a menudo quedan repartidos de forma muy equilibrada. En cuanto al lugar de juego, un 60,7% de los usuarios encuestados contestó que jugaban a videojuegos en casa. En cuanto al género de videojuego que mayor utilizaban estos usuarios, obtuvimos que un 43,9% suele jugar a videojuegos de estrategia. En cuanto a la frecuencia de juego, sobre todo horas a la semana jugadas, observamos que un 44,9% de los usuarios encuestados juega menos de 1 hora a la semana. Las conclusiones que hemos obtenido tras la aplicación de este cuestionario es que esta es una representación de los 23 ítems que conforman el cuestionario, que nos permitió confirmar la afirmación de que los jóvenes sí hacen uso de los videojuegos en gran parte de su tiempo y ocio, así como que sus opiniones hacia ellos y hacia su posible uso en educación son muy favorables en este contexto. Entendemos que el trasvase de los videojuegos al ámbito educativo se demuestra en investigaciones como la de Revuelta y Guerra, que parte de las ventajas que esta herramienta aporta, partiendo de que suponen un medio propio de la cultura en la que estamos inmersos tanto universitarios como los futuros universitarios. Gracias a estos resultados, podemos deducir que los videojuegos pueden ser potentes herramientas a la hora de promover determinadas habilidades y aprendizajes como los mencionados anteriormente. Los jóvenes y niños nacidos en la era digital se sienten identificados con este tipo de herramientas, ya debido a su carácter tecnológico e innovador, que hacen que se sientan motivados a querer utilizarlo, no solo en su tiempo de ocio, sino también en el académico y educativo.